Buenas tardes. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el diseño de una estrategia, podríamos llamar genérica, a la hora de evaluar la decisión de comprar una empresa. Esto analizado a partir de los elementos determinantes en la toma de esa decisión. Una decisión que podríamos llamar de carácter estructurado, aun cuando no es una decisión rutinaria. Es de carácter estructurado en el sentido de que vamos a seguir una secuencia de pasos, ¿no es cierto?, que nos van a llevar al resultado sobre decidir si compramos o no una determinada empresa. Y eso mirado, por ejemplo, lo mismo que podríamos evaluar la evaluación de un proyecto, ¿no?, que podría ser igual de valioso decidir si el proyecto es o no bueno y a partir de eso decidir invertir o no hacerlo. En este caso, es igualmente valioso el decidir no comprar la empresa a partir de que hayamos seguido un buen camino o un buen derrotero para tomar esa decisión. Por tanto, en la medida que esto se parece mucho, vamos a tener que, en esta secuencia, hacer evaluaciones o análisis que son muy similares, ¿no?, o parecidos a lo de la evaluación de proyectos o de un plan de negocio, concentrándonos en aspectos claves como por ejemplo el análisis del sector o del mercado, en el análisis financiero económico, ¿no es cierto?, de rentabilidad del proyecto, pero también en el análisis de los riesgos asociados, porque no estamos hablando de un escenario donde se está tomando una decisión en situación de incertidumbre, donde no conocemos los datos. Puede que no todos los datos tengan la misma disponibilidad, pero finalmente los vamos a tener disponibles y vamos a poder tomar una decisión en una condición de riesgo. Entonces esos riesgos tienen que ser bien evaluados. Y todo esto dentro de la definición sobre una herramienta de valoración, ¿no es cierto?, de la empresa para finalmente tomar esa decisión. Entonces, en la primera etapa, donde nosotros vamos a identificar el sector o el mercado, eso lo vamos a hacer o lo tenemos que hacer primero, porque tenemos que escoger, ¿no es cierto?, un sector con alto crecimiento y con alto potencial de rentabilidad. Eso es evidente, ¿no es cierto?, donde vamos a tener que poder analizar las tendencias de mercado, qué tan sostenible o no es el modelo de negocio, cuáles son las barreras de entrada y competitividad de ese negocio. Y eso, ¿no es cierto?, que es la primera parte, lo vamos a hacer a través de herramientas como análisis de mercado, demanda de mercado, herramientas cualitativas o cuantitativas que conocemos regularmente. Podrían ser herramientas más bien cuantitativas, ¿no es cierto?, porque si bien es cierto, estas herramientas estadístico-cuantitativas trabajan sobre promedio, lo que nos puede alejar de un resultado ideal, ¿no? Son herramientas que tienen un costo mucho menor y donde los resultados también se obtienen con mucha mayor velocidad. Pero por otro lado vamos a tener que identificar si estamos o no en un mercado, en un sector donde la innovación y la diferenciación son presentes y por tanto pasa a ser un elemento mucho más desafiante, ¿no es cierto?, a la hora de decidir entrar al negocio si nos movemos en sectores donde la innovación marca la pauta sobre lo que va a ocurrir en ese mercado. Vamos a tener que estar dispuestos, ¿no es cierto?, a innovar permanentemente y eso obviamente impone un desafío y una preocupación mayores. Pero también hay un elemento aquí que es muy importante, que son las regulaciones gubernamentales. Porque regulaciones gubernamentales como por ejemplo en materia de competencia, de libre competencia, en materia laboral, ¿no es cierto?, en materia fiscal, en materia de impuestos, se suele sostener, ¿no es cierto?, hay autores por ahí que dicen que las inversiones siempre van a buscar mercados más regulados, porque en la medida que haya mayores niveles de regulación, eso podría afectar negativamente los márgenes de rentabilidad. Sin ir más lejos, en Chile hoy día se está discutiendo latamente una reforma previsional, ¿no?, que va a implicar, o que implicaría, ¿no es cierto?, en la medida que esta sea aceptada, que van a aumentar las cotizaciones de los trabajadores con cargo a los empleadores en un periodo de hasta 9 años. Y hay un sector económico, el sector de las pymes, está planteando que efectivamente en la medida que esto se transforme en ley, eso va a significar un mayor costo para la empresa en términos laborales, ¿no? Y por tanto están pidiendo que se analice o que se evalúe mantener una tasa de impuesto renta rebajada que producto de la pandemia se
alojó en un 12,5% y hoy día tendría que volver a un 25%, ¿no es cierto?, según la ley tributaria. Y entonces las pymes dicen, bueno, pero mantengamos este impuesto de renta en un 12,5% y no lo llevemos a un 25%, porque efectivamente vamos a tener que asumir una mayor carga por el concepto de leyes sociales. Entonces, esto se plantea en términos, el planteamiento es, bueno, que no que busquemos mercados regulados, ¿no es cierto?, sino que más bien que conozcamos a la hora de hacer este análisis cuál es el escenario en el que nosotros nos vamos a ver enfrentados en términos de regulaciones, porque eso definitivamente va a tener un impacto, ¿no?, en la decisión que tomemos. Por otro lado, vamos a tener que analizar, hacer un análisis financiero y de rentabilidad del negocio. Estados financieros que podrían ser analizados entre 3 y 5 años. El tiempo es muy importante porque, producto, por ejemplo, de la pandemia como factor externo, hay sectores económicos que se vieron muy afectados, y si analizáramos 3 a 4 años hacia atrás, ¿no es cierto?, esos resultados se podrían ver distorsionados. Por ejemplo, en el negocio de los restaurantes, donde la presencialidad es un elemento clave, obviamente los estados financieros de esas empresas eran pésimos, ¿no? Pero por otro lado el negocio farmacéutico, no sé, tuvo resultados que también se escapan a los promedios que ellos venían trayendo en los últimos años. Por tanto, este análisis, ¿no es cierto?, si financiero de los estados financieros, si lo miramos en términos genéricos, claro, 3 y 5 años, pero es muy situacional porque va a depender de otras variables. Entonces a lo mejor podría ocurrir que tuviéramos que ir hacia atrás, ¿no es cierto?, un poco más atrás, ¿no es cierto?, para que fuera un análisis adecuado. Y vamos a tener que analizar indicadores de rentabilidad, vamos a tener que analizar dos escenarios en el corto plazo: su flujo de caja, sus niveles de deuda, ¿no es cierto?, y finalmente escoger una herramienta de valoración que nos va a permitir hacer las diligencias debidas, que puede ser el flujo de caja descontado, análisis de múltiplos, no sé, pero que van a apuntar a estos indicadores, ¿no es cierto?, a definir márgenes de beneficio, definir ratio o niveles de endeudamiento. Y ahí vamos a hacer un punto sobre el nivel de endeudamiento, un poco más adelante. Luego, la herramienta que conocemos del due diligence, de la diligencia de vidas, para poder estimar el valor de esta empresa finalmente, y que sea lo más próximo a la realidad y lo que el mercado está marcando, ¿no es cierto? Y ahí va a ser muy importante que tengamos claridad, levantemos sobre gestión de recursos de procesos clave, tecnología, no sé, y el tipo de productos que se están vendiendo. Y muy importante el elemento cultural en esto, porque lo habíamos visto en momentos anteriores, ¿no es cierto?, que de repente el factor cultural o estos conflictos culturales podría provocar que efectivamente la estrategia no diera el resultado que nosotros buscamos al chocar maneras de hacer distintas, ¿no es cierto?, entre uno y otro. Y finalmente, bueno, todos estos análisis que estamos haciendo en escenarios de riesgo, ¿no es cierto?, vamos a tener que ocupar herramientas, ¿no es cierto?, estrategias que mitiguen estos riesgos, y ese es un elemento muy importante, la que tenemos aquí, ¿no es cierto?, que los riesgos a los que nos vamos a ver enfrentados: riesgos de mercado, como lo vimos recién, ¿no es cierto?, en términos de las previsiones de las ventas, del negocio; riesgos financieros, vale decir, que control de los costos del negocio, ¿no es cierto?, costos ocultos, costos hundidos, ¿no es cierto?, que la empresa pudiera tener y que efectivamente nosotros tenemos que ser capaces de desentrañar para poder hacer una estimación correcta del costo y por tanto del margen de rentabilidad que buscamos. Y los riesgos legales, definitivamente lo que conversamos hace un rato, ¿no es cierto?, que es clave en la definición del si compramos o no compramos. Como conclusión, lo que nosotros vamos a mirar, o lo que se recomienda, ¿no es cierto?, mirar a la hora de tomar una decisión de comprar una empresa, es condición necesaria que sean negocios con alto potencial de crecimiento y rentabilidad, ¿no?, que tenga finanzas sólidas y con flujo de caja positivo y baja deuda. Bueno, eso, ¿por qué está ahí? Digamos, porque efectivamente aquí debe conversar el corto con el mediano y largo plazo en las empresas. Básicamente la mirada de rentabilidad es una mirada de largo plazo. En cambio la mirada de mediano y largo plazo, en cambio la mirada de corto plazo es una mirada de liquidez. Y esto lo digo porque en la medida que haya liquidez en el corto plazo, eso va a poder apalancar el resultado de rentabilidad en el largo plazo. Si una empresa planifica rentabilidad en el largo plazo, pero no planifica liquidez en el corto plazo, es muy poco probable que vayamos a llegar a ese resultado en el tiempo. Y lo de la baja deuda, desde la lógica del riesgo,
perfecto, del riesgo que conversábamos hace un rato atrás sobre el nivel de endeudamiento que podría tener la empresa. Pero el apalancamiento financiero, apalancarse financieramente, es una decisión que nosotros vamos a tener que también tomar después, en la medida que efectivamente eso pudiera impactar positivamente en el resultado final, si partimos desde la lógica, ¿no?, de que la deuda pudiera tener un costo financiero más bajo, mejorando los márgenes de rentabilidad finales, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer esta compatibilidad operativa y cultural, mitigar los riesgos de los que ya hablamos y finalmente los pasos que le siguen, ¿no es cierto?, que es negociar los términos de la compra, implementar un plan de integración y monitorear el desempeño post-adquisición. Si siguiéramos este derrotero en teoría, debiéramos llegar a una buena decisión sobre si compramos o no compramos una empresa. Y no comprarla o decidir no invertir puede ser tan bueno como decidir hacer la inversión. Porque en el caso de decidir hacer la inversión, vamos detrás de la rentabilidad proyectada, y en el caso de decidir no hacerlo, ¿no es cierto?, evitamos, ¿no es cierto?, el tomar una mala decisión de negocio y tener que al final hacer una pérdida.